Hola, esta investigación fue realizada durante el seminario de la doctora Lucía Alejandra Ramírez Serrano. Mi nombre es Ariadna Huicochea Santana y mi título del proyecto de investigación es del trastorno límite de la personalidad, la depresión y cómo ésta influye en la motivación académica en adolescentes tardíos durante la pandemia. Primero, comenzaré con los antecedentes. De acuerdo a la literatura, se pudo observar que hay bastante información referente al trastorno límite de la personalidad. Hay autores que lo definen, que lo debaten y también buscan las mejores soluciones. Incluso hay investigaciones para el uso de mejores técnicas para resolución o al menos bajar la sintomatología de una persona del trastorno límite de la personalidad. Ahora, lo que no hay son investigaciones que, que se hayan relacionado con otros factores o con otros trastornos. Por ejemplo, no hay de TLP, o sea, trastorno límite de la personalidad, referente a la depresión, a la ansiedad. ¿Cómo es esta su relación? Porque obviamente sí hay depresión y sí hay ansiedad porque se revisó y pero se encontró que no es tan profunda la depresión en las personas con ese trastorno. Sin embargo, sí se han encontrado personas que han caído en una depresión profunda. Ahora, también se encontró que todas estas investigaciones siempre van encabezadas a la parte médica, de acuerdo a psiquiatría. Y entonces también nos dan datos estadísticos de que entre el 10 y el 13% de la población durante toda su vida va a sufrir al menos un trastorno. Entonces, ya con esto, con estos datos recabados, también dice que las personas que tienen trastornos de personalidad, sea bipolar, sea de otro tipo, pueden sufrir, además de ese, otro trastorno, como lo sería ansiedad o depresión, entre otros. La parte aquí interesante es que tampoco hay referente eh, al confinamiento, cómo esto se está desenvolviendo en personas que sufren este padecimiento y que tienen que quedarse en casa, tienen que tener otro tipo de normalidad. Entonces, son personas con tanta inestabilidad que mi hipótesis es que probablemente tengan acciones de alto riesgo, como no cumplir ciertos requerimientos, como no usar caretas o cosas así, pero es una hipótesis, solamente se encontró eso. En cuanto al problema, la principal era qué percepción tienen estos adolescentes tardíos que les diagnosticaron trastorno límite de la personalidad, depresión, con la motivación académica. Y para esto puse tres objetivos. Describir la sintomatología que tiene el, el adolescente con trastorno de depresión, que además fuera tardío, y después describir las motivaciones académicas que presenta el adolescente tardío con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Y por último, describir la percepción que tiene el adolescente tardío referente a la contingencia sanitaria, cómo la está percibiendo. ¿Cuál es el motivo para conocer más este tema? Bueno, para principal es que es muy poco conocido. Hay muy pocas investigaciones y en segunda es, bueno, y que va junto, es una población susceptible a padecer otro trastorno. Entonces, toda esta investigación puede ayudar a esta parte de la población. Además, creo que padecer otro trastorno, tener trastorno límite de la personalidad, puede conllevar a una baja motivación académica. Ok, la persona puede entregar los trabajos, entregarlas por entregarlas,
pero ¿cuál es ese sentimiento? ¿Qué estrategias uso? ¿Qué es lo que estoy haciendo para aprender más? Porque eso es lo interesante de esa situación, que no hay, pues, investigaciones referentes a. Ahora hablaré del fundamento teórico. Bueno, en esta sección la dividí en tres partes. La primera, pues hablé más que nada de todo lo que era el trastorno límite de la personalidad y esto lo relacioné a la depresión. Había autores que pues tenían una postura referente al trastorno límite de la personalidad, otros decían que era complicado definirla, ya que se podía variar con otros síntomas como el histriónico o incluso el bipolar. Pero aquí también había un autor, Otto Kemper, que hablaba de depresión, una depresión que se presentaba en el trastorno de personalidad límite, se presentaba de manera muy leve, no era como tan profunda, pero aún así había otras investigaciones actuales, porque esta es de 1987, el de Otto Kemper, y en las actuales arroja que sí puede haber una depresión severa en un trastorno límite y que además puede, aunque son muy inteligentes los trastornos límite, o sea, las personas con trastorno límite para sobresalir de sus problemas porque buscan muchas estrategias, porque se defienden, bueno, la cuestión aquí es que a pesar de eso había estadísticas en las que era un factor para poder suicidarse, un factor para darle sentido a la vida. Después en la siguiente fue el siguiente apartado que se llamaba adolescencia tardía y motivaciones. Aquí pues abarqué a Núñez en su libro abarcaba pues bastantes etapas de la adolescencia, no bastantes, las distintas etapas de la adolescencia, y yo me enfoqué en la adolescencia tardía. Por último, pues puse este apartado de la pandemia por COVID y la motivación académica. ¿Cuál era la percepción en esta ocasión de los universitarios ante esta pandemia y cómo esto iba a influir en su motivación académica? Había bastantes investigaciones en las cuales decía que la pandemia podía dejar que ellos no puedan aprender como lo hacían de manera presencial. Además de esto, tenían esta idea, esta percepción de que como lo están haciendo en línea, cuando salgan no van a poder tener un trabajo porque no están aprendiendo. Después de esto puse todas las motivaciones que pues lleva una motivación académica y entre ellas era las estrategias cognitivas que usa, toda esta parte que herramientas para que él pueda aprender cómo poner atención en clase, cómo hacer mapas conceptuales, resúmenes, preguntarle a alguien a que le tenga confianza sobre una duda o ver videos, todas estas estrategias. Bueno, ya en metodología lo que hice fue hacer un, un método cualitativo. Esto porque como no se encontraron información referente a el instrumento que usar, ya sea para personas
bueno, en este caso sería depresión, un instrumento de depresión para personas con un trastorno de la personalidad limítrofe, no se encontró, además no había validez oficial, solamente se habían aplicado en otros países. A lo que hice fue usar un instrumento que era un guión de entrevista a través de la técnica de una entrevista semiestructurada. Bueno, el diseño es de corte transversal porque será a partir de 6 meses este periodo, de enero 2022 a julio, no, junio del 2022. Esto pues será por un periodo de tiempo corto. o- y a esto es exploratorio porque es a partir de estas indagaciones de que no hay información suficiente en investigaciones anteriores, por lo que esto va a servir para saber qué está pasando. Ahora, por otro lado, la población será un grupo de universitarios a conveniencia, porque como va a ser cualitativa, pues será a las personas que estén interesadas en hacer esta investigación. Tienen que ser de la UAM, Campus Chamilpa. En esta tiene también que tener de 18 a 24 años, tienen que cumplir un diagnóstico hecho por un psiquiatra de un mínimo de 6 meses, porque a partir de la literatura recabada, pues se notó que las personas que recibían tratamiento después de un año de tratamiento ya había mejoría en la sintomatología. Entonces, a la sintomatología, si hay mejora en cuanto a la depresión, la motivación escolar aumenta. Además de esto, pues tienen que ser en un escenario virtual, ya que la pandemia no permite pues interactuar de manera personal, como será una entrevista semiestructurada, pues se hará en una hora aproximadamente. Y los pasos a seguir, bueno, primero es que se hará una convocatoria a través de redes sociales, a través, bueno, sí, redes sociales, pero no se puede por pancartas. Después se les dará a firmar el consentimiento informado y posterior a esto se les citará a través de un link por la plataforma de Google Meet para hacer la entrevista. Y bueno, a manera de conclusión puedo decir que si bien es un tema poco conocido, hay cuestionamientos dentro de este tema que podrían ser de grande ayuda a esta pequeña población que sufre de trastorno límite de la personalidad y para futuras investigaciones. Cabe recalcar que la obtención de participantes pues es un tanto complicada, ya que en este periodo puede que no se encuentre tantas personas diagnosticadas que hayan tenido 6 meses. Y pues sería todo. Muchas gracias.